Vamos a iniciar con el estudio de esta tarde, pero antes de iniciar vamos a hacer lo que todo cristiano tiene que hacer, y es orar con Dios para pedir su dirección. Así que ahí donde están, los invito a que inclinemos juntos el rostro para darle lugar a nuestro Señor Jesucristo y que sea Él hablando y no a este servidor. Oremos. Querido Padre, querido Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar al quinto tema de esta hermosa campaña, Señor. Estamos entrando en la segunda etapa de este maravilloso evento que estamos viviendo, Señor, donde el centro de todo eres tú, el centro del mensaje, el centro de estas reuniones, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro vivir, el centro, Señor, de este maravilloso evento que estamos viviendo eres tú, Señor. Gracias por eso, gracias por darnos el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor. Así como te lo dice el canto tema, Señor, queremos pedirte lo mismo. Purifícanos, límpianos, que al abrir tu palabra, Señor, nuestros corazones sean abiertos, que al abrir tu palabra, Señor, tú, por medio de tu Santo Espíritu, puedas colocar la semilla que tú traes, la semilla de tu palabra, y que pueda germinar, Señor, como un árbol que no tiene fin, que pueda dar fruto, Señor, para una eternidad completa, Padre. Por favor, Señor, ponemos este servicio en tus manos, pongo mi vida en tus manos, los oyentes, las personas que nos ven a través de los medios y que lo verán en un futuro, Señor. También te pedimos que tu Santo Espíritu utilice los medios sociales para poder llevar el mensaje de salvación que tú nos has dejado a cada rincón de esta tierra, Señor. Bendice este servicio, Padre, porque no te lo pedimos en nuestro nombre, sino que te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden subir un poquitito el volumen de este micrófono? Un poquitito nomás, ahí, excelente, gracias. Bien, el tema anterior, el cuarto tema, titulado El recorrido del Mesías, pudimos ver que Jesucristo, que el santuario nos revela que Cristo tiene una secuencia de eventos, es decir, los muebles del santuario no solo nos revelaban, es decir, no solo apuntaban solo a Cristo, al Mesías, sino que también nos revelaban una faceta de su ministerio, del ministerio que Él llevaría a cabo para la salvación de aquellos que crean en Él. Y pudimos ver que esos 7 pasos, los primeros 5 eran todos, llegaba hasta el lugar santísimo. El 6º paso era cuando el sacerdote daba la orden para que esos hombres llevaran a Azazel al desierto. Azazel es la representación máxima de Satanás, es decir, representa cuando Satanás quedará por 1000 años en este mundo, en el abismo de este mundo, según lo que dice Apocalipsis 20, versículo del 1 al 3. Y luego podemos ver que cuando va al desierto, el sacerdote sale y se cambia las vestiduras. ¿Qué representa eso? Bueno, cuando Cristo ya finaliza su obra, cuando finalizan las 3 etapas del juicio: el juicio investigador, el juicio comprobatorio y el juicio ejecutivo. Una vez que Azazel ya era muerto en el desierto y el sacerdote salía de ahí, ya la obra había terminado. ¿Y dónde volvía el sacerdote? Volvía al campamento. ¿Qué representa eso? Que cuando Cristo en el santuario celestial finalice su obra de mediador, Él va a salir del santuario y va a volver ¿a dónde? Al campamento. ¿Y dónde es el campamento? Aquí en la tierra. ¿Cuál es ese evento? Su segunda y su tercer venida. El día de hoy vamos a iniciar con este maravilloso tema, el GPS del Evangelio. ¿Y por qué he iniciado con este título? ¿Por qué le he puesto el título de GPS del Evangelio? Piensen lo siguiente: cuando usted maneja su vehículo o cuando va en un Uber, usted puede ver que en su vehículo siempre hay un GPS, o uno lo coloca manualmente en su celular, coloca el GPS y el GPS te lleva hacia el destino que uno quiere ir, ¿verdad? Pero no solamente eso, porque un mapa, los tiempos más, hace unos años atrás, ¿verdad? Se usaba mucho los mapas. Yo me acuerdo, veía en películas por lo menos personas que abrían un mapa y resulta que andaban en el vehículo con un mapa así de grande. Hoy en día es todo muy práctico, ¿verdad? Hoy en día con un GPS en el celular ya podemos llegar a nuestro destino. Pero ¿por qué es tan efectivo el GPS?
Porque el GPS no solo nos lleva a un destino, sino que también nos dice la hora de llegada, nos dice los lugares por los que vamos a tener que ir parando, nos dice dónde hay tráfico y dónde no. Es decir, el GPS es mucho más completo. Y de la misma manera, el santuario, ese santuario que usted ve ahí, siendo una réplica del celestial, el santuario funciona como un GPS para nosotros, para poder llegar a ese destino de la salvación. Así que el día de hoy yo quiero animarlos a que usted preste suma atención. Si se está durmiendo, cachetéese, porque lo que usted va a escuchar el día de hoy es algo que no se escucha todos los días en las iglesias. Y es el camino, el mapa profético que Jesús ha transitado y sigue transitando hasta llevarnos a esa eterna redención. Entonces, bien, ya dijimos que el GPS es el santuario, ¿verdad? El día de ayer, una vez más, vimos que habían pasos que el Mesías había transitado. ¿Cuál era el primer paso? ¿Alguien se acuerda? Jesús en el campamento, ¿verdad? Cuando Jesús vino, acampó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué fue lo que dijo? Y esquenocen y habitó entre nosotros, es decir, se hizo hombre, se hizo carne para habitar entre nosotros los seres humanos mortales, ¿verdad? Pero usted sabe que la Biblia y el santuario nos dice que había una fecha muy precisa para la llegada del Mesías. Otra imagen ahí del santuario, el campamento, se puede ver cómo estaba siempre el tabernáculo en el centro de todo el campamento. Y noten lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Me he quedado solo. A ver, repitan conmigo. ¿A quién envió? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero hay algo bien interesante que yo no sé si todos los captaron a tiempo. La primera frase, la primera oración antes de la primera coma es lo que nosotros tenemos que extraer. Lea con cuidado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que la Biblia ya nos está diciendo que había un tiempo para la llegada del Mesías. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y es bien interesante porque Dios nunca, pero nunca deja a su pueblo en tinieblas. Dios nunca deja a su pueblo, a su rebaño, a su redil, a oscuras, perdido en la oscuridad de este mundo. No, querido. Nuestro Dios siempre nos va a dar claridad en los tiempos en los que estamos. Por ejemplo, Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor, y noten que resalta el Señor, Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo le pregunto, ¿la humanidad entera puede entender los secretos de Dios? Tristemente no. ¿Quiénes? Sus siervos los profetas. Dios reparte dones a la iglesia, entre uno de ellos es el don profético. Y el don profético no es solo profetizar, sino entender las profecías, ¿verdad? Y también exponer las profecías. Entonces, ya podemos ver que la Biblia nos dice que había un cumplimiento para la llegada del Mesías, que Dios lo avisa por medio de los profetas. Entonces, ¿quiere decir que hay una profecía que nos anunciaba la venida del Mesías? Sí. Daniel capítulo 9. No voy a explicar esta profecía el día de hoy, lo voy a explicar más adelante. Pero Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25, comienza el ángel Gabriel a describir la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y dentro de las 2300 tardes y mañanas se encuentra la primer profecía mesiánica, que es de las 70 semanas. Y lean conmigo, no lo vamos a descifrar hoy, pero aquí es donde nosotros podemos ver la profecía que anunciaba la llegada de Jesús. Dice el versículo 24: 20 semanas están determinadas. ¿Cómo? 70. Ah, perdón, me confundí. Bien, están atentos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia. ¿Cómo?
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto? 7 semanas y 62 semanas más. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Una vez más lo repito, esta profecía no la voy a explicar hoy, la voy a explicar más adelante. Pero aquí en el primer versículo podemos ver que cuando Gabriel le dice a Daniel que se va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, está hablando de ¿qué? De la llegada del Mesías, y no solo de la llegada, sino de la crucifixión de Jesús. Luego dice, ungir al Santo de los Santos, se refiere al bautismo de Jesucristo. Es decir, ¿qué nos revela esta profecía? Nos revela esta profecía de que había una fecha, ya había un anuncio profético para cuándo iba a llegar Jesús. Bien, ahora yo les pregunto, ¿quieren que sigamos avanzando? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Jesús, el primer paso era la llegada al campamento, que era cuando Él se tabernaculizó, cuando se hizo hombre. El siguiente paso en el santuario, ¿cuál era? Entrar adentro del atrio. ¿Y cuál era el primer mueble? El altar de bronce o el altar de sacrificio. ¿Qué representaba el altar de sacrificios? ¿La muerte y la crucifixión de Jesús? Sí, representaba la muerte de Jesús. Entonces yo les pregunto, ¿será que también había un anuncio, había la palabra de Dios en el santuario y ya nos decía cuándo sería la fecha en que Cristo sería crucificado? Noten lo que dice Pablo. Ahí tenemos una maravillosa imagen que nos recuerda la expresión más grande de amor hacia esta humanidad. Pero miren lo que dice Pablo. Romanos 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Una vez más Pablo, noten lo que dice: a su tiempo murió por los impíos. Es decir, no murió en cualquier fecha, no murió en cualquier día, en cualquier hora, no, para nada. Sino que había una fecha precisa donde Cristo sería crucificado. Y es interesante porque el Mesías en múltiples ocasiones Él también lo declaró. Noten lo que dice Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún, ¿qué dice? No había llegado su hora. Había una hora, presta atención, no solo había un día, sino que había una hora para el día de la crucifixión de Jesús. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué no le prendieron? Porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23, lea conmigo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Había un tiempo que se tenía que cumplir, ¿sí o no? Sí, miren, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿llegó su hora en ese momento? Y en la oración intercesora que Él hace por los discípulos, se vuelve a confirmar este hecho. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que había un día? Sí, pero ¿había una hora en la que Cristo sería crucificado? Había una hora en la que Cristo sería crucificado. ¿Cuál es la profecía que nos indica el día en que Cristo moriría? Presta atención, el día, Daniel 9, también la profecía de las 70 semanas, versículos 26 y 27, dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana, ahora viene de nuevo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y los que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo le pregunto una vez más: ¿había un día, una fecha profética para el día que Cristo sería crucificado? Sí. Pero ¿quiere que seamos más precisos el día de hoy? Podemos ser más precisos todavía.
Usted sabe que no solamente había una fecha para la llegada del Mesías, sino que también había una hora. La Biblia nos enseña que había un horario. No podía morir el Mesías en cualquier horario. No podía morir a las 12 de la noche o en la madrugada. No, había una hora específica donde Jesús tenía que morir. ¿Y cómo lo sabemos, Eric, eso? Bueno, el cordero pascual, el cordero que se sacrificaba en el día de la Pascua, nos da mucha más información de este aspecto. Y usted sabe que el santuario, ¿por qué es el GPS del Evangelio? En el santuario habían fiestas solemnes. ¿Se acuerdan de eso? Habían fiestas solemnes. La primera fiesta solemne era el sábado, el Shabbat. Y luego venían una serie de fiestas. Luego seguía la Pascua, luego comenzaban los panes sin levaduras, luego las primicias, las semanas o el Shabbatot, también que se llama en hebreo. Y así había la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, la asamblea, etc. Habían fiestas. Y usted sabe que cada una de esas fiestas nos da mucha información profética. Note lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6. Este es el cordero que se sacrificaría en el día de la Pascua. Lea conmigo. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día, acuérdese la fecha, porque necesitamos teniendo un control de las fechas. ¿Qué fecha vemos ahí? 14. ¿14 de qué? De ese mes. El mes que se estaba haciendo era el primer mes del calendario hebreo. Es el mes de Nisan. Es decir, el cordero pascual, ¿cuándo se sacrificaría? El 14 de Nisan, exactamente. Y ahora quiero compartirles otro aspecto bien interesante. Dice aquí el texto bíblico que lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. ¿Qué horas serían las 2 tardes? Usted sabe que en la cultura hebrea o en la cultura judía de aquel tiempo, la primera tarde, ¿sabe a qué hora era? Al mediodía. ¿Y cuándo era la segunda tarde? A la puesta del sol. ¿A qué hora caía el sol aproximadamente? A las 6 de la tarde en el Medio Oriente. Es decir, cuando dice entre las 2 tardes, ¿cuándo sería? El mediodía serían las 12 y la tarde, la puesta del sol, sería las 6 de la tarde. ¿Cuándo sería entre las 2 tardes? Las 3 de la tarde. Ok, el cordero pascual se sacrificaba a las 3 de la tarde. Yo les pregunto, ¿a qué hora murió Jesús? Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 19, versículo 14, dice lo siguiente: en la preparación de la Pascua, preste mucha atención, como la hora sexta, entonces dijo los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Cuándo? ¿En la preparación de qué? De la Pascua. ¿Qué es lo que dijeron los judíos? He aquí vuestro rey. Es decir, ahí estaba llegando el Mesías. Y en el versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Usted sabe que la Biblia enseña de que a Jesús no le quebraron ningún hueso, le clavaron la lanza porque ya lo vieron muerto. Entonces, yo les pregunto, el día que Cristo fue crucificado, ¿era la preparación de qué? Es decir, Cristo estaba siendo sacrificado el 14 de Nisan. Es decir, la segunda fiesta solemne, que es la fiesta de la Pascua, nos está dando información de que Cristo estaba muriendo y estaba siendo sacrificado. ¿Cuándo? En el día de la Pascua, el 14 de Nisan. Ahora, ¿será que también hay coincidencia con el horario? Vamos a ver qué nos dice Marcos. Preste mucha atención porque esto es bien interesante. Marcos 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Era la hora cuál? Tercera. ¿Cuándo qué? Lo crucificaron. ¿Es la misma hora? ¿Cómo lo sabe usted?
Presten mucha atención. El día comenzaba alrededor de las 6 de la tarde. Perdón, a las 6 de la mañana. ¿Sí me está siguiendo, verdad? 6 de la mañana. Y en el calendario hebreo, los judíos no contaban la hora como nosotros, sino ellos contaban hora primera, hora segunda y hora tercera. Si a las 6 de la mañana era el amanecer, ¿qué hora sería la hora tercera? Las 9 de la mañana. Interesante. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? A la hora tercera, cuando le crucificaron, ¿murió en ese momento? No, en ese momento fue crucificado. El versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y dice el siguiente texto bíblico, me olvidé de agregarlo, dice el siguiente texto bíblico que a la hora novena Jesús dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que eso es traducido a: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, volvamos a hacer el repaso. Cristo fue crucificado a las 9, que eso en el calendario hebreo sería las 3 de la mañana, tercera hora, 9 de la mañana, y a las 9 Cristo murió. Es decir, si la hora tercera es en la mañana, la hora sexta es a las 12 del mediodía, y la hora novena, ¿a qué hora sería? Las 3 de la tarde. Es decir, la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual que era sacrificado a las 3 de la tarde, ya nos confirmaba que Jesucristo tenía un horario para para morir, para ser ya sacrificado de una vez. ¿Y qué hora era esa? Las 3 de la tarde. Es decir, las fiestas solemnes nos dan mucha información respecto al cumplimiento profético del Mesías. Es decir, cada fiesta solemne nos daba un día, una fecha exacta en el que Jesús daría un paso por el santuario. Ya pudimos ver, ahí podemos ver en imagen, le anoté las fiestas: fiesta de la Pascua, luego de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, de la semana de las trompetas, el día de expiación o el día de Yom Kippur, las fiestas de los tabernáculos y el día de la asamblea. Ahora, piense usted lo siguiente: si la fiesta de la Pascua ya nos estaba diciendo, el santuario ya nos estaba diciendo cuándo vendría Cristo, si el santuario ya nos decía cuándo sería crucificado, que representa ¿qué cosa? El altar de sacrificio, ¿usted cree que el santuario o las fiestas solemnes no nos van a decir también cuándo Cristo resucitaría? ¿Sí? Bien, ¿cuál es el siguiente paso de Jesús en el santuario? Primero su muerte y luego ¿qué más? Su descanso en la tumba. Tenemos que ver el descanso antes de ver la resurrección. ¿Cuál es la siguiente fiesta solemne de la Pascua? Luego siguen los panes sin levaduras. Y voy a hacer una aclaración. La fiesta de los panes sin levaduras se celebraba el día 15 de Nisan, ahora lo vamos a leer, pero se tenían que comer los panes sin levaduras durante 7 días, hasta el siguiente día de reposo. Pero lea conmigo Levítico 23, versículos 6 y 7. Dice: a los 15 días de este mes, yo les pregunto, ¿qué mes era? Nisan. Bien. A los 15 días del mes de Nisan es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, lo que estaba diciendo recién. Ningún trabajo de siervo haréis. Usted sabe que el día que murió Jesús era un día doblemente santo. ¿Por qué? Porque era día de reposo, murió viernes y descansó en la tumba el día sábado, el día que Dios estableció como día de reposo, y ese día era doblemente santo. ¿Por qué? Porque era día de reposo, pero al mismo tiempo porque era la fiesta solemne de los panes sin levadura. Doblemente santo era. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el día 15 de Nisan se tenía que comer, celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. Ahora, ¿qué significa panes sin levadura? Ya sabemos que pan representa al mismo Cristo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús en múltiples ocasiones. ¿Y qué representa la levadura? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí disputando en alguna ocasión con los fariseos y le dice a sus discípulos: he aquí, cuidado con la levadura de los fariseos? ¿A qué se refería? Vamos a leer.
1 Corintios capítulo 5, 8 dice: así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Yo les pregunto, ¿qué representa la levadura? El pecado, la maldad, la malicia. Sí, es lo que representa. Sino con panes sin levadura. ¿Y sin levadura qué representan? Sinceridad y verdad. Es decir, la levadura representa la corrupción del pecado en el hombre. Cuando Cristo decía que los fariseos, los saduceos tenían levadura, quiere decir que tenían pecado. Entonces, ¿por qué en la fiesta de los panes sin levadura se tenía que comer un pan sin levadura, valga la redundancia? Porque representaba a Cristo, el cuerpo de Cristo, sin pecado y sin contaminación. Yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Me están siguiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Paramos ahora o seguimos? ¿Seguimos? Bien, excelente. El siguiente paso, ¿cuál era? Luego de que Cristo estaba en la sepultura, ¿cuál era? Resucitar, ¿verdad? No se iba a quedar. Dice Pedro que no, era imposible que sea retenido por la muerte. Es decir, Cristo iba a resucitar o iba a resucitar. Yo les pregunto, ¿el santuario también nos daría una fecha para su resurrección? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien. Entonces, ya pudimos ver, antes voy a hacer un repaso, que Cristo fue crucificado el 14 de Nisan, Él estuvo en la tumba el 15 de Nisan, y si el viernes era 14 de Nisan, el sábado era 15 de Nisan, el primer día de la semana, ¿qué día era? Domingo o 16 de Nisan, ¿verdad? ¿Y cuál era la siguiente fecha, la siguiente fiesta solemne que seguía? Bueno, seguía la fiesta de las primicias. Presten mucha atención. Levítico 23, del 9 en adelante dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies o cosechéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos o aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo se tenía que entregar cuándo se cosecharían esos primeros frutos y se entregaría al sacerdote? El primer día de la semana, el día después al día de reposo. Es decir, la fiesta de las primicias, ¿cuándo se celebraba? El día 16 de Nisan, día domingo. ¿Y qué representa? Ahora lo que tenemos que entender, ¿qué representa las fiestas de las primicias? ¿No representa la resurrección de Cristo? ¿No dice la Biblia que fue primicias de los que durmieron? Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pero ahora es algo bien interesante, porque si dice primicias, quiere decir que resucitó alguien más también de Cristo. Porque si no hubiese dicho primicia, ¿verdad? Lo diría en singular. Pero ¿cómo lo está diciendo el texto bíblico acá? Primicias, es decir, resucitaron más que Jesús. Y yo les pregunto, ¿la Biblia enseña que resucitó a alguien más aparte de Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay una breve imagen, Hechos capítulo 1 nos dice cómo Jesús era tomado en una nube y los discípulos le estaban viendo y se le aparecen unos ángeles y le dice: varones, ¿qué están haciendo? Dice la Biblia. Y agarra y le dicen: así como le habéis visto irse, así le veréis volver. Es decir, Cristo, la fiesta de las primicias representa la resurrección de Jesús. Y creo que me olvidé de agregar un texto bíblico. Pero dice la Biblia que cuando Cristo resucita, no fue el único, sino que resucitaron otros con Él para ir a dar testimonio de su resurrección. Dice la Biblia que fueron y se le aparecieron a muchos. Bien, entonces la fiesta de las primicias representa su resurrección y la resurrección de otros más, ¿verdad? El siguiente paso, ¿cuál es? La ascensión de Cristo al lugar santo o al santuario celestial. Ya lo pudimos ver en la semana, que era una réplica, el terrenal era una réplica del celestial, ¿verdad?
Y ahora yo les pregunto, si el santuario hasta ahora, presten mucha atención a lo que voy a decir, si las fiestas solemnes hasta ahora nos decían un día en que Cristo moriría, la hora en que Cristo moriría, también nos decía que, ¿qué más? La fecha en que Él estaría en la tumba, y también el día en que iba a resucitar. ¿Usted no cree que había una fecha exacta para el día en que Cristo entraría en el santuario celestial? Amén. Preste mucha atención. Levítico, ahí bueno, Cristo entrando en el santuario celestial. ¿Qué dice? Levítico 23, versículo 15. ¿Quiere leerlo usted por mí? ¿Le parece? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente. Ajá. Amén. Lo voy a leer para los que nos ven en las redes sociales. Y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, es decir, empezaría a contar desde el primer día de la semana. ¿Qué más? Y ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas se contarán, cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis ¿cuánto? 50 días. Es decir, las 7 semanas representan un total de 50 días. La Biblia dice que contaremos 50 días desde el primer día de la semana hasta la siguiente fiesta. ¿Cuál fiesta era? La fiesta de las semanas, o también en hebreo Shabbatot. Bien, Hechos 1, 3 y 4 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose delante de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? La llegada del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que demostraría el Espíritu Santo? Presten mucha atención. Cuando Cristo ascendió al santuario celestial, presten mucha atención, Apocalipsis capítulo 4 y 5 nos dice que cuando Jesús llegaría al santuario celestial, el Padre nos lo estaría esperando. Presten mucha atención. Vendría Jesucristo ante el Padre como cordero inmolado, con su sangre, se pondría las vestiduras de sacerdote, y Jesucristo pasaría ante el Padre, le mostraría sus marcas, y el Padre, ¿sabe qué le diría? Hijo, tu sacrificio fue aceptado. En el momento que el sacrificio de Jesús fue aceptado ante el Padre, ¿sabes qué sucede? El Padre unge con aceite a Jesucristo, unge al Mesías en el santuario celestial, y ese aceite que rebosaba por el cuerpo cuando se ungía a alguien representa al Espíritu Santo descendiendo aquí a la tierra. Y yo les pregunto, ¿el Espíritu Santo no fue derramado aquí en la tierra? Sí, el Espíritu Santo fue derramado aquí en la tierra. ¿Cuándo fue derramado? En el Pentecostés. En ese tiempo, ahora lo vamos a leer, se derramó la plenitud del Espíritu Santo como nunca antes se había derramado. Los discípulos habían predicado en muchas ocasiones, habían hecho la voluntad de Dios, sí, maravilloso, pero nunca antes se había derramado el Espíritu Santo como en aquella vez. Nunca antes. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo de 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Yo les pregunto, quiero que presten mucha atención, ¿cuándo fue que se derramó el Espíritu Santo? En el Pentecostés, o en otra palabra, cuando Cristo fue aceptado por el Padre en el santuario celestial. ¿Por qué tenía que ser aceptado
¿Y por qué tenía que ser ungido por el Padre? Porque iba a comenzar a llevar una obra de sacerdote. Ya lo hemos estado viendo en estos temas anteriores. Cristo estaba llevando a cabo, estaba llevando a cabo una obra de sacerdocio en el lugar santo. Eso lo pudimos ver en los temas anteriores. Los que nos están viendo en las redes sociales o las visitas pueden entrar a nuestro canal de la página oficial de la Iglesia Adventista de Patterson en Facebook, y ahí puede ver todos los temas guardados. Entonces, el Padre tenía que ungir a Jesús con aceite, con el Espíritu Santo, para que comenzara a hacer la obra de sacerdote o la obra de intercesión por la humanidad. Ahora la pregunta es, si desde la fiesta de las primicias hasta las fiestas de las semanas o Shabbatot tenían que pasar ¿cuántos días? 50 días. Yo les pregunto, desde la resurrección de Cristo hasta el Pentecostés pasaron 50 días, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, recién lo leímos, que pasó 40 días. Mire lo que dice ahí el primer texto: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y los otros 10 días faltantes? ¿Será que la nube iba como un poco rápido y llegó antes de tiempo? La palabra Pentecostés en el griego es la palabra Pentecostés, es igual, que significa quincuagésimo. La palabra quincuagésimo, ¿sabe qué es lo que es? 50, es el número 50. Es decir, cuando dice que en el día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, ¿sabe lo que está diciendo la Biblia? Que 50 días después fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿hay precisión en lo que estamos viendo en las fiestas solemnes? Yo les pregunto, la fiesta de la Pascua no nos daba precisión el día que Cristo moriría y la hora en la que Cristo moriría. La fiesta de los panes sin levaduras no nos demuestra que era un sábado doblemente santo y que era el día en que Cristo pasaría en la tumba y nosotros teníamos que comer ese pan sin levadura. ¿No nos da precisión en las fechas? Sí. La fiesta siguiente, la fiesta de las primicias, no nos demuestra cuándo Cristo sería resucitado. Y las fiestas de las semanas o del Shabbatot o la del Pentecostés, que es lo mismo, ¿no nos demostraría en el momento en el que Cristo entraría en el lugar santo? Sí. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta bien interesante. Si hasta ahora ve precisión en las fechas, ¿usted no cree que la siguiente fecha también nos daría una fecha exacta en cuándo Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo? Amén. ¿Usted cree que sí? Amén. La siguiente fiesta solemne es el día, mejor dicho, el día de expiación o el día de Yom Kippur. El día de hoy no voy a explicar esta fiesta, lo voy a explicar el día de mañana. Como mencioné en un inicio, este tema se divide en dos partes. El día de mañana voy a explicar esto. Pero hay algo más en lo que yo quiero hacer énfasis. Y ahora yo quiero que preste suma atención. Porque Jesús siempre tiene un pueblo. Jesús tiene un pueblo aquí en la tierra. Cuando Jesús hace un movimiento por el santuario, usted sabe que la Biblia nos enseña que Jesús tiene un pueblo que le está siguiendo en cada paso que Él da. Eso enseña la Biblia. Es decir, Jesús no se está moviendo en el santuario simplemente porque Él quiere moverse. No, si Jesús se está moviendo es porque hay un pueblo, hay un remanente que le está siguiendo acá en la tierra. ¿Quiere que lo comprobemos? El primer paso, ¿cuál era? Vamos a leer primero este Salmos que nos ha caracterizado durante todos estos primeros temas, ¿verdad? Salmo 77:13, la versión King James traducida, dice: tu camino, oh Dios, está ¿en dónde? En el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Dios nunca deja a su pueblo en tinieblas. Dios nunca, pero nunca deja a su pueblo perdido.
Dios nunca deja a su pueblo en oscuridad. No, aquellos que le siguen, aquellos que aman a Jesús, aquellos que quieren ser salvos, que quieren recibir la gracia de Dios, el favor de Dios, nunca van a estar oscuras, mi querido hermano. Y la historia bíblica, la historia nos demuestra esto que estoy diciendo, que Cristo siempre tuvo un remanente en cada periodo de la historia, o en cada momento que Cristo se ha movido en el santuario. Yo les pregunto, ¿quiere que terminemos el tema ahora y lo continuamos mañana? ¿O continuamos ahora? ¿Cuál fue el primer paso de Jesús? Les pregunto a ustedes. En el santuario. El campamento o habitar entre nosotros, entre los hombres. Yo les pregunto, cuando Jesús se movió en este primer paso, o cuando Jesús se hizo hombre, ¿no hubo un poderoso anuncio acá en la tierra? ¿Acaso no se levantó uno llamado Juan el Bautista, que él predicaba a gran voz de que se había llegado el reino de los cielos, de que había llegado el Mesías, que había llegado el Cordero? He aquí, dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. ¿Acaso cuando Cristo se movió en el santuario celestial y se hizo hombre, ese primer paso no nos indicaba también un movimiento de su pueblo aquí en la tierra? Sí. ¿Quién es el primero? Juan el Bautista. Yo les pregunto, cuando Cristo iba a nacer, ¿no aparecieron también unos magos, los magos del oriente, anunciando por todo Belén que el Mesías había llegado? ¿Acaso unos pastores no se le aparecieron los ángeles y le anunciaron también de que iba a llegar el Mesías? Es decir, cuando Jesús da un paso en el santuario, Cristo siempre tiene un pueblo que le está siguiendo a donde quiera que él va. Miren lo que le sucedió a estos pastores. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que ¿quién es? Es Cristo el Señor. Alguien tiene que decir amén por eso. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo les pregunto, cuando Cristo dio ese primer paso, ¿no había un anuncio poderoso aquí en la tierra que anunciaba la llegada del Mesías? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo sería crucificado, ¿usted no cree que había un pueblo también ahí esperando ese acontecimiento? Aunque no lo sabían, Dios ya lo había preparado. Antes de que Cristo iba a ser crucificado, Jesús no tuvo una entrada triunfal a Jerusalén, donde lo subieron en un asnillo y todos con palmeras lo estaban recibiendo. Claro, estaban un poco perdidos en las profecías, pero no hubo un poderoso anuncio a la hora que Cristo iba a ser crucificado. Sí, había un poderoso anuncio. Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron sus ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Cómo van hasta ahí? Yo les pregunto a usted, si hasta ahora, cuando Cristo dio ese primer paso, tenía un pueblo que lo anunciaba. Cuando Cristo iba a ser crucificado, había un pueblo que lo anunciaba. Antes de esto, de hecho, cuando Cristo iba a ser bautizado, ¿no hubo un poderoso anuncio también aquí en la tierra? Cuando Jesús no se bautizó, no apareció una voz del cielo, del Padre, que dijo, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No hubo un poderoso anuncio aquí en la tierra? Sí, hubo un poderoso anuncio aquí en la tierra.
Cuando Jesús pasaría al lavacro, ¿usted cree, es decir, la resurrección, usted cree que no había un poderoso anuncio? En la resurrección no resucitaron muchos para dar testimonio. Aquí estaba el texto que estaba buscando, Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué fueron a hacer esos que se levantaron? ¿Fueron a ir a comprar pizza? No, fueron a anunciar que el Mesías había resucitado. Yo les pregunto, cuando Cristo se movió en el santuario, ¿no hubo un poderoso anuncio aquí en la tierra? Hubo un poderoso anuncio aquí en la tierra. Cuando Jesús entraría en el santuario celestial y sería ungido por el Padre, yo les pregunto, ¿no habría un poderoso anuncio aquí en la tierra? ¿Sí o no? Sí. Usted sabe que Cristo, antes de leer esa cita, cada vez que se mueve en el santuario, Cristo tiene un pueblo fiel y obediente que le está siguiendo donde quiera que va. Apocalipsis 14 nos habla del pueblo remanente, de los 144,000 que se van a salvar y van a ver la gloria del Mesías volviendo por las nubes del cielo. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14 verso 4, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Cuando dice no se contaminaron con mujeres, está hablando de todo tipo de pecado, pero exclusivamente no se contaminaron con la doctrina de las iglesias. Recordamos que en profecía, mujer representa iglesia. Son personas que no se contaminaron con la doctrina de Babilonia, sino que tuvieron un evangelio puro, santo, sin mancha, igual como es el Cordero. ¿Qué más dice? Estos son, quiero que lo lea por mí, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sí me está siguiendo en la noche de hoy? Cuando Jesús se mueve en el santuario, ¿sí hay un pueblo que le está siguiendo? ¿Sí hay un pueblo que le es fiel? Ahora yo le hago una pregunta. Cuando Jesús pasaría al lugar santísimo, ¿no hubo un poderoso anuncio aquí en la tierra? Es el tema de mañana, no se lo pierda. No se pierda el tema de mañana. Y ahora sí, ya para ir finalizando, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo te sientes con este mensaje? ¿Cómo te sientes al saber que Cristo, el Cordero fiel, ha llevado a cabo un ministerio maravilloso para tu salvación? ¿Y cómo te hace sentir saber de que Cristo tiene un pueblo fiel que le está siguiendo en todo momento? Porque todos estos hombres mencionados, como Juan el Bautista, fueron aborrecidos por el mundo. Pero ¿saben qué? Ellos eran fieles a la palabra de Dios, eran fieles a las profecías, eran fieles al Cordero, a Jesús. ¿Tú perteneces a ese remanente? ¿Tú estás siguiendo al Cordero, sí o no? Cada vez que Jesús se movía en el cielo, había un pueblo que por fe le estaba siguiendo aquí en la tierra. Había un pueblo que no estaba perdido, sino que creía en las profecías y creía en lo que Jesucristo le había enseñado a través de las Sagradas Escrituras. El pueblo siempre va a ser el grupo más pequeño. El pueblo que sigue a Jesús, el pueblo que va a ser salvo, siempre va a ser el grupo más pequeño. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Seguir al Cordero no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Caminar de la mano de Dios no es cosa fácil, querido. Seguir a Jesús es solo para valientes. Seguir al Cordero, guardar sus mandatos, sus normas, sus leyes, sus secretos, no es cosa fácil, querido. Muchas veces a Jesús, ¿sabes qué le decimos? Le decimos:
amigo, hermano, compañero, padre, padrecito querido. Pero muy pocas veces llamamos a Jesús como Rey. ¿Sabes por qué no tenemos los seres humanos la valentía para llamar a Jesús como Rey? Porque ante un Rey nos tenemos que someter a sus normas. Y no todos estamos dispuestos a aceptar los mandatos de Jesús. Nos quedamos solo con su gracia. Y sí, eso es una realidad. Eso es una realidad que no te lo puedo mentir. Somos salvos por gracia. Únicamente por gracia. Porque la gracia de Jesús te salva. Pero ahí no termina la gracia de Jesús. La gracia de Jesús, una vez que te alcanzó, te transforma, querido. Tú te conviertes en una persona nueva. Tú dejas el pecado cuando Cristo muere en tu vida. Tú dejas de ser un hombre débil cuando Jesús entra en tu corazón. Los vicios que consumías antes ya no los consumes más porque ahora Cristo vive en ti. Los hábitos que tenías, el pecado, la debilidad, la depresión, la tristeza, la angustia, todo se va. ¿Sabes por qué? Porque ya no vives tú en tu corazón, sino que es Jesús viviendo en tu interior. De eso se trata la gracia. Y cuando la gracia entra en tu vida, tus obras comienzan a darle gloria a Jesús. Pablo dice, nuevas criaturas somos. Ya no queremos morar en el pecado. Ya no queremos morar en la vida antigua. Ya no queremos morar en la transgresión. Pero muchos nos quedamos con un mal concepto de la gracia. Y pensamos que solamente decir somos salvos por gracia y ahí se terminó todo. No. Todo aquel que quiera seguirme, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir Jesús? Tienes que negarte a tus pecados. Tienes que negarte a los deseos de tu corazón, a tu vida antigua. Tienes que tomar tu cruz, el sacrificio de seguirle, el sacrificio de caminar con Él y como Él caminó. Seguir a Jesús no es cosa fácil, querido. No es solamente venir a la iglesia y sentarte en una silla. Seguir a Jesús no es venir un sábado sí, un sábado no. Eso no es seguir a Jesús. Cuando Jesús mora en tu corazón, tú dejas todo de lado. Tú dejas todo de lado para ponerlo en primer lugar. Dios te ama tanto, querido. Dios te ama con todas sus fuerzas. Y lo que Él quiere es que tú seas parte de ese pueblo, de ese remanente, aunque sea pequeño. Dios quiere salvarte, querido. Dios no quiere que te pierdas en la inmundicia de este mundo. No, Dios quiere que te salves. Dios quiere que seas de ese pueblo fiel, obediente, que le dé gloria a Jesús en cada paso que da. ¿Sabes por qué quieres que te salve? Cristo tiene una promesa. Cristo tiene una promesa para ti. Ese pueblo que le sea fiel a Jesús, no va a ser fácil ser ese pueblo obediente. Pero aquellos que sí quieran ser obedientes a Dios, que sí se quieran negar a sí mismo y verdaderamente quieran honrarle, le espera una gran promesa: la corona de la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es tu destino, querido. Si tú decides ser parte de ese pueblo fiel a Dios, ese es tu destino, querido. Ese es tu destino. Jesús mismo te va a recibir. Te va a colocar la corona de gloria para que la puedas llevar por una eternidad. ¿Qué implica eso? Recibir la corona de parte de Jesús significa que vas a entrar en un reino y vas a ser un sacerdote del reino celestial, un obispo del reino eterno. Vas a vivir una vida donde no hay dolor, no hay angustia, no hay tristeza, no hay llanto. No va a existir más el fracaso, no va a existir más el pecado, no va a existir la muerte.
No va a existir nada de lo malo que se vive en este mundo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo con tu vida? A ti que me estás viendo por las redes sociales, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo las cosas vanas de esta vida? ¿Estás siguiendo el dinero, el trabajo, la lujuria, los títulos académicos? ¿Estás eligiendo el estatus social? Yo no sé qué persigues en esta vida. Yo no sé qué es aquello que te ha atrapado tanto, que ha quitado a Jesús del primer lugar. Yo no sé qué es aquello que ha ocupado el trono de tu corazón, pero sea lo que sea que tú tienes en tu corazón que te aleja de Jesús, yo te animo a que lo quites, porque lo que Jesús tiene para ti es algo eterno. Lo que Jesús tiene para ti no se puede comparar, querido. Y lo mismo digo para cada uno de ustedes. Jesús tiene la corona de gloria, querido. No más llanto, no más dolor, alegría, felicidad. Pero para recibir eso, ¿sabes qué? Tienes que seguir al Cordero. Y yo te pregunto, ¿quieres seguir al Cordero a donde sea que va? ¿Y si cuesta? ¿Y si tienes que dejar ese trabajo que te está alejando de Jesús? ¿Y si tienes que incluso dejar de poner primero a tu familia para poner a Jesús? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a sacrificar aquello que amas por Jesús? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo para dedicárselo a Jesús? El santuario nos enseña que el siguiente paso es el día de expiación. Luego de eso es la segunda venida de Cristo. Y para serte honesto, Cristo está finalizando su obra de mediador en el santuario celestial. Cristo está finalizando su obra y Él hoy está intercediendo por ti. El momento para aceptar a Jesús en tu vida es hoy, no mañana. El momento de hacer un sacrificio por Jesús es hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. ¿Sabes qué es lo peligroso de las excusas? Que uno se va habitualizando las excusas. Las excusas se van haciendo parte de nuestra vida. Y hoy ponemos excusas, decimos, no, mañana me entrego, mañana me comprometo, mañana sí agarro la Biblia, mañana sí comienzo a orar. Pero ¿sabes qué, querido? Tu corazón se va endureciendo. Y llega un momento donde no puedes escuchar más la voz de Dios. El único pecado que Jesús no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que tú eres un trabajador y tú trabajas duro. Tus manos, después de trabajar tan duro, ¿cómo van a estar? A lo primero, si usted mira mis manos, yo no tengo callos, mis manos limpias. Si yo voy a trabajar duro ahora, ¿me lastimo las manos, sí o no? Sí, me lastimo las manos. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a trabajar duro todos los días comienzo a trabajar? ¿Se me van a hacer callos en las manos, sí o no? Sí. ¿Se me van a poner las manos duras, sí o no? Sí, se me van a poner las manos duras. Y si se me ponen las manos duras, ¿voy a sentir algo? No. De la misma manera son las excusas en tu corazón. Cuando tú pones excusa tras excusas para evitar un momento con Jesús, para evitar un momento abriendo su palabra, para evitar un momento de entrega sincera a Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa con tu corazón? Tu corazón se va endureciendo. Y llega un momento donde no puedes sentir más la voz de Dios. El momento para hacer una entrega sincera a Dios no es mañana, querido, es hoy. La pregunta es, ¿quién va a querer seguir al Cordero a donde sea que vaya? ¿Hay alguien en este lugar?